Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Este que empieza acá es el episodio número 20 de esta temporada 2023, año número 14 de este ciclo. Al Carajo se llama este envío radiofónico. Noticias, política, pueblos originarios, luchas campesinas, trabajo, economía, techo, tierra, vivienda digna, las demandas de todo un continente. América Latina y el Caribe es nuestro territorio de acción. Realizamos semana tras semana la cobertura de las noticias, país por país y región por región, directamente desde las voces de los y las protagonistas, directamente desde cada uno de los lugares, a través de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, radios rurales, radios populares, también radios públicas y radios universitarias de cada ciudad, de cada localidad, de cada provincia, de cada departamento, de cada nación, y construimos de esa manera esta contraagenda informativa. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y la producción periodística, acompañado por Mavi Sosa en los contenidos culturales y Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia latinoamericana, tercermundista. Sonamos durante la semana y el fin de semana en distintos días y horarios, dependiendo cada grilla de programación de cada radio, en medio centenar de emisoras cooperativas comunitarias de distintos lugares de la República Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, y además tenemos canal de YouTube desde el cual hacemos las transmisiones en vivo y donde queda el material en archivo para su escucha en cualquier momento. Al Carajo Radio, así se llama como el programa y así lo encuentran. También en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, intentamos dejar nuestras expresiones e intercambiamos con las audiencias. Vamos a empezar enseguida ya con los primeros títulos y el desarrollo informativo. Primero subrayando el tema central de este episodio, que es la Amazonía, la defensa de las riquezas naturales de este territorio para los pueblos, de importancia regional y mundial. Un territorio en peligro y casi arrasado durante el gobierno de Bolsonaro con los incendios en la parte brasileña del territorio, pero que afectaron y se extendieron a los demás países a los que se extiende todo ese ecosistema de ríos, selvas, humedales y de seres humanos. Esas comunidades que viven ancestralmente y que son permanentemente acosadas y desplazadas por el agronegocio, los terratenientes, el extractivismo. Vamos a compartir en este capítulo de Al Carajo un informe sobre el Plan de Acción Regional Panamazónico que impulsan Petro y Lula desde Colombia y desde Brasil. Vamos a poner al aire la voz de las organizaciones campesinas e indígenas que se reunieron para presentarle a los gobiernos su propio plan, su propia mirada para la defensa del Amazonas. Ese es el título destacado
de este capítulo número 20, mes de julio del 2023, pero tenemos también otras noticias y empezamos ya a recorrerlas. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. En Guatemala oficializaron los resultados de las elecciones del 25 de junio pasado y se confirmó el balotaje entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo. La Corte Suprema de Justicia del país centroamericano dio por cerrada la revisión de las actas comiciales que había sido pedida por partidos de la derecha con denuncias de supuesto fraude. Por esto, la convocatoria a la segunda vuelta había quedado en suspenso, generándose protestas y marchas de partidarios de las dos alianzas ganadoras y de organizaciones sociales. En esas movilizaciones se acusó a los jueces de estar en connivencia con el actual presidente Alejandro Yamatei en una estrategia para perpetuarlo en el poder, algo que fue desmentido por el propio mandatario, quien en los últimos días había salido a pedir que se respeten los plazos y a garantizar que entregará el mando el 14 de enero de 2024, tal como lo marca la ley. Finalmente, el tribunal ratificó los porcentajes de la primera vuelta y oficializó la realización del balotaje entre Sandra Torres, del centroderecha Unidad Nacional por la Esperanza, y Bernardo Arévalo, del centroizquierda Movimiento Semilla, con el 15.86 y el 11.77% respectivamente. La fecha de la elección que definirá al nuevo presidente o presidenta quedó fijada para el próximo 20 de agosto. Al carajo. En México exigen justicia por el asesinato de periodistas. Trabajadores de prensa, comunicadores y activistas se manifestaron para pedir el esclarecimiento del crimen del corresponsal del diario La Jornada, Luis Martín Sánchez Iñiguez, ocurrido recientemente en el estado de Nayarit. La marcha se realizó en la capital del país, frente a la sede de la Secretaría de Gobernación, y se replicaron protestas en Oaxaca, Guadalajara, Aguascalientes y Ciudad Juárez, reclamando también por otros casos ocurridos a lo largo del tiempo en distintos puntos de todo el territorio mexicano. Según denuncian las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, este asesinato de Sánchez Iñiguez estaría vinculado con su labor periodística, ya que además de secuestrarlo y matarlo, se llevaron materiales de trabajo como su computadora, su celular, un disco duro y la acreditación del medio al que pertenecía. Además, contabilizan que se trata del cuarto comunicador ultimado en lo que va del 2023, más otras 13 muertes ocurridas en 2022 y un total de 160 periodistas asesinados desde el año 2000. Por esto, piden que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente políticas más efectivas y modificaciones al mecanismo de protección para periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos. Al carajo. En Cuba denuncian y repudian presencia de un submarino nuclear de los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Miguel Díaz-Canel rechazó categóricamente el ingreso de una embarcación militar a su territorio marítimo que, según la bitácora oficial, permaneció en la bahía de Guantánamo entre el 5 y el 8 de julio pasados. La zona es un territorio cubano de 117 kilómetros cuadrados que se encuentra ocupado por Estados Unidos desde hace 121 años y donde opera la prisión de máxima seguridad en la cual el Pentágono aloja a detenidos de todo el mundo acusados de terrorismo. En su denuncia internacional, Cuba pide el apoyo total de Naciones Unidas para exigir a la Casa Blanca que cese con el envío de cualquier tipo de unidad militar, resaltando el peligro potencial de la movilización de mecanismos nucleares en la región y la amenaza para su soberanía. Además, el gobierno socialista de la isla reiteró el pedido histórico de descolonización de su territorio ilegalmente ocupado y el cierre de la cárcel de Guantánamo, donde se denuncian a nivel internacional torturas y violaciones de los derechos humanos. Al carajo. En Colombia, Petro decretó el uso prioritario del agua para el consumo humano en La Guajira. La medida fue tomada en el marco del traslado del gobierno a esa región, donde se instaló el Gabinete Nacional, como parte de la iniciativa oficial de salir de la capital y gestionar de manera rotativa, de forma presencial, en los distintos territorios del país. El departamento de La Guajira, ubicado en el norte colombiano y con costa sobre el Mar Caribe, registra, paradójicamente, una fuerte problemática de acceso al agua para la población, especialmente de las zonas empobrecidas y periféricas.
Según el relevamiento presentado por el mandatario, el esquema que regía en el territorio daba prioridad al empleo del agua para el riego de cultivos de palma, en segundo lugar para refrigerar termoeléctricas y por último para el consumo de los habitantes. Por esto, responsabilizó al ex gobernador local, el derechista Nemesio Garzón, destituido por irregularidades, quien no realizó las obras y el mantenimiento necesario para garantizar la satisfacción de la demanda de agua. Así, fundamentó su decreto de agua para el pueblo el presidente Gustavo Petro. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un mal uso del agua, que hay intereses políticos y económicos alrededor del agua que están impidiendo que una necesidad tan vital, tan fundamental para la existencia se pueda satisfacer. Es que el agua va para sacar el carbón, es que desvían los arroyos y se secan para extraer una riqueza de la cual ha vivido Colombia en los últimos 40 años, pero cuyo fruto, cuyo beneficio no llega al pueblo guajiro. Es porque el agua se utiliza y se la roban para mafias que después la venden y la revenden. Es porque no ha habido un aparato institucional que garantice el mantenimiento de los agüeyes, de los pozos. Es porque no ha habido una mirada del gobierno nacional encerrado en el Palacio Dorado de Nariño, allá en el centro de Colombia, y que pueda mirar las playas, los vientos, el sol, las tierras adoradas y doradas de la Guajira. Nosotros hemos venido aquí para cambiar eso. Vamos a cambiar las prioridades del uso del agua en toda la Guajira. El consumo humano es la prioridad en relación al agua. Los demás usos son complementarios, no prioritarios. Primero el agua potable, después lo demás. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Y vamos a retomar en Al Carajo la historia de nuestro continente a través de la presencia de nuestro compañero Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y de la educación pública latinoamericana. En el capítulo anterior de este ciclo 2023 estuvimos abordando las independencias de Venezuela y del Río de la Plata, y en las posindependencias surge la teoría de la emancipación mental, una corriente que abona a la continuidad de lo que son esas independencias y le dan un cariz en cada región muy especial, y surgen varias figuras que son interesantes de abordar y de analizar, y para eso lo tenemos a Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera, repito. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo va, Pablo? Una alegría estar nuevamente en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. La emancipación mental parecería que se tratase de una cuestión psicológica, pero tiene que ver con la política.
Sí, es muy interesante que después de nuestra independencia, ¿no? En el programa anterior estuvimos hablando en nuestra columna sobre la independencia y sobre cómo esa independencia quedó trunca, ¿no? Y es muy interesante cómo esta idea aparece tempranamente múltiples figuras, que algunas ya hemos hablado, otras no, pero que es muy interesante cómo tempranamente hay una conciencia de que, bueno, la independencia quedó trunca y que uno de los problemas es un problema cultural. Y esta generación es una generación que se la va a conocer como la generación de la emancipación mental. Es una generación que aparece justo después de la independencia. En realidad es gente joven que nace un poco antes, un poco después de 1810, y que van a poner en el centro de la discusión la cuestión cultural. Y acá hay algo que es muy interesante, que es una temprana conciencia de cómo el colonialismo se vincula con lo cultural. Esto quiero subrayar, es algo muy importante, muy interesante, bastante novedoso y original. Es un tema sobre el cual en el siglo XX se habló mucho. En nuestras columnas hemos hablado varias veces sobre ese tema. Por ejemplo, para dar un ejemplo, hay un libro clave que es el libro de Juan José Hernández Arregui, que se llama Imperialismo y Cultura, un libro que se publica en 1957, ¿no? Donde claramente se plantea esta idea. Los textos de Arturo Jaureche, ¿no? Donde habla Manual de Sonceras, donde habla justamente de las sonceras culturales que abonan al colonialismo cultural. Samir Amin tiene un libro muy interesante que se llama El Eurocentrismo, donde habla también de la cuestión cultural y el colonialismo. Y Edward Said, autor de Palestina, tiene un libro muy importante que se llama Cultura e Imperialismo, ¿no? Así como el libro de Hernández Arregui se llama Imperialismo y Cultura, el de Edward Said se llama Cultura e Imperialismo. Y hay una infinidad de autores que en el siglo XX, en América Latina, en África y en Asia, también hablaron de esto, ¿no? Por ejemplo, Amílcar Cabral, también para África habló muchísimo de la cuestión cultural y el colonialismo. Y lo interesante es que en América Latina surge enseguida, digamos, ¿no? Enseguida aparece esta cuestión. Y esa generación de la emancipación mental, lo que va a plantear básicamente es que se logró la independencia política, militar, pero que no se logró la independencia cultural. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que ha habido y hay, digamos, una cultura hispánica, católica, que continúa permeando las relaciones sociales, político-culturales, incluso socioeconómicas, ¿no? Y con la que hay que romper. Estas ideas las va a expresar en el caso de la Argentina autores muy conocidos como Esteban Echeverría, como Alberdi, como Domingo Faustino Sarmiento, como José María Gutiérrez, Marcos Sastre, ¿no? Que van a estar unidos en lo que se conoció como la generación del 37. Y en otras partes de América Latina va a haber autores que van a apuntar en el mismo sentido. Probablemente uno de los autores que con mayor claridad plantea esta idea es Juan Bautista Alberdi, que tiene un libro que se llama Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho, de 1837, donde él plantea explícitamente esta idea de que, bueno, se logró la independencia por la espada, ahora hace falta la independencia por la pluma. Acá también hay algo muy interesante, que cuál es el rol de los intelectuales, ¿no? ¿Cuál es el rol de esos jóvenes intelectuales que van surgiendo después de la independencia? Bueno, el rol de esos jóvenes intelectuales es el de romper con ese legado cultural hispánico, ¿no? Ese legado cultural hispano-católico, que permeaba a la sociedad más allá de que nosotros nos habíamos independizado de España. Yo te digo, Pablo, que hay un tema ahí muy interesante. Primero y principal, hay una cuestión muy interesante que es la conciencia, como acabo de decir, de que el colonialismo puede continuar en múltiples dimensiones y una de ellas es la cultural, ¿no? Esta cuestión me parece clave. La otra cuestión fundamental ahí es, bueno, el legado español. Uno de los grandes problemas para América Latina es qué hacer con el legado español, ¿no? Porque de distintas vertientes se ha discutido, bueno, quiénes somos, qué hacemos con lo que somos, qué hacemos con nuestro pasado. Y una de las grandes preguntas es, bueno, ¿qué hacemos con esa parte de nuestra identidad que es española? Que en definitiva es colonial. Quiero decir, nosotros hay muchas cosas que tomamos como fuertemente parte de nuestra identidad, como el castellano,
que en realidad vienen de España y tienen un origen colonial. Y otro elemento que también se ha tomado como parte de la identidad central, incluso por vertientes latinoamericanistas, obviamente es el catolicismo también, ¿no? Entendiendo que el catolicismo sí tiene una dimensión más negativa, pero que también tiene una dimensión más positiva, emancipatoria, etcétera, etcétera, y que en definitiva, bueno, América Latina es católica, ¿no? Entonces, estos autores, un poco después del triunfo de las independencias, van a querer discutir con ese legado, ¿no? Y ahí esa generación va a ser una generación profundamente hispanofóbica, ¿no? Que van a odiar a España. Y claro, visto desde cierta perspectiva, uno puede criticar tal vez esta hispanofobia hasta un punto, pero vista desde la perspectiva de ese momento, esa hispanofobia resulta razonable, ¿no? Porque en definitiva España era el imperio que nos había dominado, el imperio que había hecho lo que había hecho en América, y por ende esa hispanofobia era absolutamente lógica, ¿no? Estos autores entonces van a plantear esta idea de emancipación mental, y como te decía, Pablo, esta idea es una idea que está muy difundida, pero quien en la Argentina, por lo menos, y yo te diría que a nivel latinoamericano, uno de los que más claramente va a formular esta interpretación va a ser Alberdi. Y acá ocurre algo, Pablo, que por eso me parecía tan interesante traerlo sobre la mesa, que es las contradicciones y tensiones de esta generación, ¿no? Que quiere, por un lado, la emancipación, pero por otro lado, tiene muchas dificultades para conseguirla, para construirla, y que nos va a terminar, de alguna manera, enfeudando a otro tipo de colonialismo cultural. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, Alberdi plantea que para poder emanciparnos mentalmente, lo que nosotros necesitamos es la creación de una filosofía nacional, ¿no? Una filosofía nacional. Alberdi también va a hablar de una filosofía latinoamericana. Para varios autores, como por ejemplo Arturo Andrés Roig, Alberdi puede ser visto como uno de los pioneros de la construcción de una filosofía latinoamericana. Y en este sentido lo que plantea Alberdi es súper interesante y muy, muy valioso, ¿no? La necesidad de pensar una filosofía nacional, una filosofía latinoamericana. Y la idea es que esa filosofía nacional, esa filosofía latinoamericana, tiene que tener en cuenta su contexto de origen. Esto de vuelta es muy atractivo, muy interesante, pero a la misma vez Alberdi lo que plantea es que esa filosofía nacional no tiene que ser una filosofía cerrada, sino que tiene que ser una filosofía que dialogue con una filosofía universal. ¿Por qué? Porque Alberdi, desde una perspectiva romántica, ilustrada, lo que plantea es que hay problemas que son universales que también tienen una dimensión más local, más nacional, más regional, ¿no? Entonces tiene que haber un diálogo entre una filosofía más universal y una filosofía más nacional latinoamericana. Hasta acá, Pablo, la verdad que el desarrollo que plantea Alberdi es súper atractivo. Y el problema es cómo lo resuelve esto, ¿no? O sea, Alberdi y amigos hacen un diagnóstico que creo que es acertado. Hacen una propuesta que creo yo que es acertada. El problema es la resolución, ¿no? El problema es la resolución. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo crear una filosofía nacional? Básicamente es todo un debate esto, incluso hay un debate de si existe verdaderamente filosofías nacionales, pero uno podría plantear que si uno quiere crear una filosofía nacional, lo que tiene que hacer es basarse, de alguna manera, en una identidad cultural, política, social del pueblo de esa región o de ese país en este caso, ¿no? Y ahí Alberdi y amigos tendrían que haber construido una filosofía en base a los pueblos originarios, en base a los pueblos mestizos, en base a los pueblos afro-latinoamericanos, en base a la experiencia de los gauchos, los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. El tema es que no podían hacer eso. Entonces acá hay una cosa muy paradójica, que es una apelación a una filosofía nacional que niega absolutamente el legado español, totalmente, y que por otro lado niega absolutamente también todo lo popular. Entonces ahí hay un problema, que es que esa filosofía nacional en realidad niega todo lo que es verdaderamente propio. ¿Y qué termina haciendo Alberdi? Planteando una suerte de geolocalización de la filosofía universal. Ahora, el problema, espero que este recorrido se esté entendiendo, el problema es que cuando él habla de filosofía universal, Pablo, como te imaginarás, no habla de una filosofía que viene de China, que viene de la India, que viene de África, sino que en realidad está hablando de una filosofía que viene de Europa. Y peor aún, viene de una parte muy puntual de Europa, que es Francia, ¿no? Entonces Alberdi lo que va a terminar planteando es que nosotros tenemos que asumir la filosofía francesa y aplicarla de alguna manera a la Argentina y América Latina. Entonces ahí partimos de un diagnóstico muy correcto, anticolonial, de denuncia del colonialismo cultural, para terminar planteando
otra forma de colonialismo cultural, una suerte de neocolonialismo cultural, pero de tinte francés. ¿Por qué? Porque Alberdi plantea muy claramente, él dice, durante la época colonial nosotros éramos hijos de España, pero a partir de la independencia somos hijos de Francia. ¿Por qué? Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos la columna anterior, por eso me interesaba darle cierta continuidad, que es cómo se entiende la independencia de 1810, 1816 y todo ese proceso. Uno puede entender ese proceso como un gran proceso popular, como un proceso desde abajo, un proceso americano, o puede entender eso como un proceso que es un rebote de la Revolución Francesa, ¿no? Es un impacto en América de la Revolución Francesa, de la Revolución de Estados Unidos, y Alberdi lo va a entender en esta segunda forma. Entonces él dice, la Revolución de 1810 fue un coletazo de la Revolución Francesa, y esas ideas que nosotros expresamos en realidad vienen de Francia. Y entonces él llega a decir incluso, deberíamos dejar de hablar español para empezar a hablar francés, ¿no? Entonces fíjate vos, Pablo, cómo con muy buenas intenciones se termina cayendo en una lógica de neocolonialismo cultural. Incluso Alberdi tiene otro texto posterior, de la década del 40, un texto muy breve, ¿no? Donde él plantea, de vuelta, él está en Uruguay, se exilia en Uruguay, y donde él piensa el tema de la filosofía latinoamericana, y ahí lo que él plantea es la idea de una filosofía latinoamericana práctica, una filosofía latinoamericana comprometida con el cambio, también con la emancipación mental, pero eso que es muy interesante lo vuelve a desarrollar de forma bastante negativa. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, nosotros en América tenemos muchos problemas, entonces nuestra filosofía tiene que ser una filosofía práctica comprometida. Ahora, Europa lo que va a hacer es pensar los grandes problemas. Entonces, Europa sí es una filosofía metafísica, universal, ¿no? Más profunda, y la nuestra es una filosofía más práctica, aplicada, y ahí hay como una suerte de división internacional del trabajo filosófico, ¿no? O sea, hay filosofía de primera, que es la que hace Europa, y sobre todo Francia, y nosotros una filosofía de segunda, que aplicamos lo que ellos piensan acá, ¿no? Entonces, esta idea de emancipación mental en Alberdi queda totalmente trunca. Expresiones de esto aún peores, obviamente, es la de Sarmiento, que va a ser uno de los grandes articuladores y profundizadores y en realidad difusores, ¿no? De la idea de civilización y barbarie, que no es una idea que inventa Sarmiento, sino que estaba en la época, ¿no? Donde él va a plantear justamente que la barbarie es todo lo americano y todo lo hispanoamericano, ¿no? Y que hay que romper con eso. Y acá quiero insistir con esto, Pablo, que estos autores tenían razón en decir hay que romper con España. El problema es que quieren romper con todo lo propio. Quieren romper con lo popular, quieren romper con lo indígena, con lo mestizo, con lo gaucho, con lo negro, ¿no? Y entonces él lo que dice es nosotros tenemos que afirmar la civilización. En definitiva, es lo que viene del norte de Europa y de Estados Unidos. O sea, caemos en una lógica neocolonial en términos culturales, ¿no? Entonces, esta generación de la emancipación mental, en su abrumadora mayoría, terminó profundizando el colonialismo cultural, ¿no? Entonces, el encuentro pasado, ¿no? En la columna pasada hablábamos de una independencia que queda trunca, y paradójicamente esta independencia que queda trunca se profundiza aún más, ¿no? Con este colonialismo cultural, sobre todo de tinte francés. Y ese es un problema que todavía está muy presente, ¿no? También hay que advertir, y esto es muy importante, que para la misma época hubo otras voces que nosotros ya hemos acá hablado, hemos difundido, pero solo para mencionarlas, que plantearon una emancipación mental realmente más genuina. Sobre todo estas figuras son Simón Rodríguez, el maestro Simón Bolívar, Francisco Bilbao, después José Martí. Van a hacer el mismo diagnóstico, o un diagnóstico muy similar, pero ellos van a plantear justamente no solamente una crítica a España, sino una crítica también a Estados Unidos, una crítica a Francia, una crítica a Europa en general, y van a plantear una verdadera emancipación mental, que promueva una filosofía latinoamericana verdaderamente construida desde América, ¿no? Desde lo popular, desde lo indígena, y insistiendo mucho en la necesidad de no copiar a Europa, no solamente a España, sino no copiar a Francia, no copiar a Estados Unidos. Hay algo muy interesante, tanto Simón Rodríguez como Francisco Bilbao, por ejemplo, van a decir, bueno, ustedes quieren copiar a Estados Unidos, bueno, lo que tienen que hacer es imitar la originalidad de Estados Unidos, ¿no? Los dos van a insistir mucho en esto, digo, ustedes admiran a Estados Unidos, pero terminan copiando lo que hace Estados Unidos y copiando lo que hace Francia en vez de imitar la originalidad, ¿no? Entonces ahí Simón Rodríguez, Francisco Bilbao, José Martí son pioneros, ¿no? De una emancipación mental mucho más genuina, mucho más profunda, y que nos dejan un legado clave para seguir en esta lucha, ¿no? Por la emancipación mental.
Muy interesante, muy interesante. Bueno, la saga Alberti Sarmiento explica el hoy, ¿no? Explica muchos de los sentires o de los sentidos comunes nacionales que tienen nuestros países sobre la construcción de su identidad, que ven como la meca a Europa y construyen enemigos internos dentro de sus propias culturas, ¿no, Juan? Eso un poco lo marca esa beta. Bueno, y después nombraste a Simón Rodríguez y demás que plantean la otra mirada. También hablaste en este programa de Mariátegui en alguna oportunidad, construyendo esos pensamientos. Te pido libros, te pido más referencias para continuar, cada una por motus propio. Sí, esto de que vos decís, ¿no? De dos betas, dos sagas, dos tradiciones, me parece clave, ¿no? Una que permanentemente insiste en nuestro carácter europeo en América, ¿no? Y la negación de la americanidad más profunda. Y la otra, la beta de la autoafirmación latinoamericanista, popular, recuperando esa América profunda que es la genuina emancipación mental, ¿no? Pero por eso es muy interesante cómo esta gente plantea un diagnóstico clave, pero termina en un recorrido totalmente negativo, ¿no? Hay mucho sobre esto. Alberti ya comenté, el libro Fragmento Preliminar del Estudio del Derecho. Yo le recomiendo mucho un libro de José Pablo Feynman, uno de los mejores libros de él, uno de los primeros libros de él, se llama Filosofía y Nación, un trabajo muy, muy bueno, donde hay varios capítulos sobre esto. Leopoldo Sea, el gran filósofo mexicano, tiene un libro que se llama El Pensamiento Latinoamericano, donde aborda en mucha profundidad esto. También Teoría y Crítica del Pensamiento de la Filosofía Latinoamericana, de Arturo Andrés Roy, un libro clave. Y bueno, obviamente el Facundo de Sarmiento, de Simón Rodríguez, Sociedades Americanas, ¿no? de Francisco Bilbao, La Emancipación del Espíritu en América, que es un texto clave donde él plantea este anticolonialismo cultural. Y por supuesto Nuestra América de José Martí. Y después hay un autor, José Santos Gercel, un autor chileno, tiene un libro que se llama Conflicto de Representaciones, ¿no? Donde justamente habla todo el tema de la identidad americana y toda la disputa sobre la identidad de América y los nombres de América, un tema que hemos hablado y podemos retomar alguna vez, ¿no? Donde se ve claramente estas dos sagas, ¿no? Estas dos vertientes, una vertiente muy eurocentrada y una vertiente verdaderamente americanista, ¿no? Emancipatoria que vos señalabas previamente. Excelente. Juan Francisco Martínez Pería y la historia, en al carajo, la historia de América Latina. Juan, bueno, con esos libros nos vamos a pelear y amigar, ¿no? De un lado al otro de las dos corrientes, para cruzar a Sarmiento con Simón Rodríguez. Te agradezco mucho, siempre importante. De vuelta, insisto con esto, entendemos el presente, ¿no? Entendemos la coyuntura actual a través de estos procesos históricos que son los mismos, que siguen abiertos. Muchas gracias nuevamente. Siguen abiertos, Pablo, ese es el tema, ¿no? En América Latina, como creo que ya hemos dicho varias veces, los muertos generalmente reviven, la historia está muy presente porque estos ciclos no se cierran, ¿no? Nunca se terminan de cerrar verdaderamente, incluso te diría que en muchos casos se profundizan, los problemas en vez de resolverse se profundizan, se acumulan, se profundizan. Esto es algo sobre lo cual han hablado muchos intelectuales en América Latina, ¿no? Sobre los ciclos históricos y la repetición y bueno, estamos en eso. Así que Pablo, muy contento de participar en el programa, un abrazo para vos y para toda la audiencia. Seguimos en Al Carajo. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Momento para la comida en Al Carajo, en la continuidad de este viaje radial latinoamericano. La cocinera, como siempre, es nuestra compañera Mavi Sosa. Espero, Pablo, que estés listo para comer un rico silpancho, o al menos preparado para cocinarlo. El silpancho es un plato que tiene su origen en Cochabamba, Bolivia, pero por supuesto hoy se los puede comer en todas las regiones, incluso afuera de este país, ya que es un plato que tiene muchos años y es muy popular y muy sabroso, por supuesto. El nombre de silpancho viene de silpa, que en quechua quiere decir alargado. Es una palabra que se mezcla con Don Pancho, la primera persona que creó esta preparación, la primera persona que la cocinó.
Como sucede con muchísimas elaboraciones tradicionales en todo el mundo, el silpancho boliviano nació como una forma de comer platos contundentes en medio de una crisis económica. Un plato que tiene muchos ingredientes con una receta muy completa. Tiene dos versiones, una con carne molida o picada y otra con filet. Acá en Al Carajo vamos a hacer la versión de la carne molida. En una cacerola poner a cocinar, poner a hervir 4 papas medianas con un puñado de sal. Por otro lado, picar en cubos muy pequeños un pimiento verde, un pimiento habanero, una cebolla morada y 2 tomates. En otra fuente, colocar 700 gramos de carne molida y condimentar con sal, pimienta y comino al gusto. Mezclar bien y reservar por unos 10 minutos. Luego, hacer una bola con la carne molida y colocarla en un plato plano sobre pan rallado. Aplanar la carne dando pequeños golpes hasta que el pan se adhiera por completo. Estirar hasta que quede con un grosor de medio centímetro. Reservar por unos minutos. Mezclar, por otro lado, los vegetales cortados y agregar una cucharada de aceite, una cucharada de vinagre, sal y pimienta al gusto. En una sartén, calentar una buena cantidad de aceite. Una vez que esté bien caliente, freír allí el silpancho de los 2 lados hasta que esté bien dorado. Escurrir las papas ya cocidas, cortarlas en rodajas de medio centímetro de grosor y freírlas. Cuando las papas estén listas, freír también un huevo. Para preparar este plato, colocar en primer lugar las papas, luego la ensalada de verduras y arriba de ellas la carne y el huevo. Si bien la receta original no lo lleva, se puede acompañar con una porción de arroz blanco. Comimos silpancho, varios fueron necesarios para llenar a este conductor radiofónico que habla, que venía un poco atrasado con el tema. Gracias Mavi Sosa y gracias América Latina por los sabores que exploramos y que traemos y difundimos a través de este programa. El silpancho de Cochabamba lo acompañamos con música de Luzmila Carpio, originaria del departamento de Potosí, sonando con su agüita cristalina. Seguimos en Al Carajo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Y ahora nos vamos hasta la Amazonía, el pulmón verde del continente y del mundo, codiciado y amenazado por el extractivismo y el agronegocio, y defendido por la resistencia de los pueblos originarios y organizaciones sociales de los países atravesados por esa región, que está en tensión permanente. Vamos a compartir ahora, en Al Carajo, un informe especial sobre un encuentro realizado en la localidad colombiana de Leticia, capital del departamento Amazonas, donde se presentaron referentes campesinos y ambientalistas para armar un frente común y un programa de defensa de la selva amazónica para presentar en la cumbre de presidentes que está convocada para el mes de agosto por llamado de los mandatarios Petro y Lula de Colombia y de Brasil. Ambos presidentes fueron los que propusieron tratar el tema a nivel continental, diferenciándose de sus antecesores derechistas Iván Duque y Jair Bolsonaro, señalados por sus políticas favorables a grupos económicos, terratenientes y transnacionales que, según todas las denuncias, causaron deforestación, tierra arrasada y destrucción de los ecosistemas. En agosto entonces, los gobiernos sudamericanos discutirán un plan de acción regional panamazónico y las comunidades reunidas en Leticia decidieron construir colectivamente sus propuestas para entregárselas al presidente colombiano Gustavo Petro para que éste las comparta con Lula y ambos las presenten juntos en esa cumbre. La cobertura de esta asamblea realizada en la Amazonía colombiana es del compañero Vladimir Montaña, comunicador comunitario de esa región, directamente desde el territorio. Lo escuchamos aquí en Al Carajo.
Hola, les habla Vladimir Montaña desde Latindate, Foro Social Panamazónico, la REPAM, Red Eclesial Panamazónica, y el AMA, Asamblea Mundial por la Amazonía. Haremos un balance de las ideas centrales presentadas por cada una de las mesas de trabajo del Foro Técnico Científico de Leticia, que buscó generar los insumos de trabajo que, esperamos, se traten en la cumbre de presidentes convocada por los mandatarios Petro y Lula. Nosotros unidos podemos jugar un rol importantísimo para el mundo. Sea este encuentro de Leticia un primer paso y seguiremos trabajando conjuntamente hacia la cumbre de Belén de Pará, en donde instamos a que la declaración de presidentes sea del tamaño de la urgencia necesaria, sea concreta y lleve a abrir la esperanza y la movilización social desde el corazón de la Amazonía, desde adentro, para poder entregar uno de los pilares climáticos del mundo. Como lo afirma la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhammad, se concluyó en las diferentes mesas de trabajo la necesidad de fortalecer la OTCA, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que en más de 25 años de creación solo se había reunido en 3 ocasiones. El Plan de Acción Regional Panamazónico, que se discutirá en agosto próximo por parte de los presidentes de la región, tendrá como base las discusiones que expondremos a continuación y cuya sistematización completa será entregada próximamente por el gobierno colombiano. Como primera medida, la mesa de trabajo enfocada a las propuestas científicas y que relató la doctora Mariela Peña Claros propuso: 1. Generar una financiación científica relacionada con políticas públicas ambientales del Amazonas. 2. Fomentar el trabajo en redes para integrar diferentes sistemas de conocimiento científico, local e indígena con enfoque regional. 3. Democratizar datos e información relevante que pueda ser apropiada por diferentes actores de la sociedad. Llama la atención esta mesa a seguir trabajando los conceptos de no retorno y de bioeconomía, que aún dejan bastantes interrogantes. Otro punto crucial es el tema del punto de no retorno. Necesitamos entenderlo mejor, qué factores nos llevan allá, bajo qué condiciones, pero mucho más importante es entender cómo prevenir estos puntos de no retorno, cómo hacemos restauración, cómo hacemos remediación de sistemas acuáticos. Una de las propuestas que se viene planteando es el tema de bioeconomía, de bosques en pie y ríos fluyendo. Necesitamos conocimiento científico y ancestral para definir cómo vamos a hacer el manejo de la base de estos recursos, cómo vamos a poner valor agregado a estas cadenas de producción y cómo vamos a hacer una distribución equitativa de los recursos que se generen. La segunda mesa, que presentó las discusiones en torno a la cooperación internacional y movilización de recursos, y que fue presentada por Nicolás Toro, coordinador de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, planteó la necesidad de llevar a cabo una posición común frente a los crímenes ambientales. Se concluyó igualmente la necesidad de generar dinámicas que permitan a las comunidades, una vez superada la crisis, generar procesos económicos autosostenibles que no dependan solamente de ayudas externas. Un apartado citado textualmente merece sin embargo ser escuchado, pues señala que, concluyeron en esa mesa, cada país deberá definir su propia estrategia e intenciones para identificar los mecanismos de financiación. Abro paréntesis, cada país requiere construir su propia visión y estrategia y un paquete de necesidades e intenciones para identificar qué tipo de instrumentos y mecanismos de financiamiento sea adecuado para cada uno. Cierro la cita. Las ideas expresadas por el representante de esta mesa dejan, por supuesto, varias preguntas. Una de ellas tiene que ver con la idea de visualizar a futuro la autosostenibilidad de las comunidades, lo cual ciertamente será plausible si se genera en el mundo un sistema equilibrado de responsabilidades entre quienes generan contaminación y quienes la contienen. De otro lado, en cuanto a las estrategias nacionales de financiación, pareciera que se insiste en la frontera nacional en el marco de un escenario que, como el Amazonas, no se maneja sin ninguna duda bajo esta lógica.
La tercera mesa, cuya vocería fue llevada a cabo por el alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza, recalcó la necesidad de generar una mayor participación de los gobiernos locales, que no podría darse sin una transferencia efectiva de conocimientos y apoyo técnico y saber científico y ancestral. Se recomienda que no sean las agencias internacionales las que definan el objeto de las inversiones, sino las propias poblaciones locales a través de sus representantes. El financiamiento externo fue, en general, la base de las diferentes propuestas de esta mesa. Como tercera propuesta, crear un fondo banco para las ciudades para financiar los gobiernos locales que tengan en cuenta las necesidades de las comunidades locales, que tengan un banco de proyectos que permita planear las inversiones de una manera estratégica y que se consulten las necesidades locales. La cuarta mesa, referente a la participación de la sociedad civil y cuya vocería fue llevada a cabo por Ana Rosa Sáenz, dejó presente que las diferentes organizaciones deben ser tenidas como apoyo fundamental de las iniciativas venidas desde lo local. Estos mecanismos pueden consistir en grupos de trabajo, paneles de expertos que asesoren e informen las decisiones de los líderes. Así también poder nosotros poner a disposición modelos de altos impactos. La quinta mesa, que expuso las recomendaciones de los pueblos indígenas y que fue presentada por Fanny Kiuru, presidenta de la COICA, Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas, dejó presente que los pueblos indígenas, a menos que tengan plena autonomía, participación y seguridad jurídica sobre sus territorios, no lograrán ser parte efectiva y definitiva en las discusiones e iniciativas que se tomen sobre el Amazonas. ¿Qué hemos pedido nosotros como pueblos indígenas? A grandes rasgos. Por un lado, una participación plena y efectiva en todo este proceso, antes, durante y después de la cumbre. Los pueblos indígenas queremos estar acá. También queremos una participación de nuestros representantes delegados legítimamente en los distintos órganos y grupos de trabajo, paneles y foros de la OCA con voz y voto. Otra de nuestras peticiones principales es la garantía de la seguridad jurídica de los territorios indígenas. Esto significa titulación, demarcación, porque se ha demostrado que los pueblos indígenas somos los mejores cuidadores de esta gran maloca, la Amazonía. Los pueblos indígenas requieren además plena seguridad y protección en sus territorios, pues ellos, como guardianes de la selva, se ven permanentemente amenazados por los grupos ilegales y mafias que transitan permanentemente a través de las fronteras porosas de la selva. Solicitamos la implementación de medidas de protección y seguridad efectiva frente al aumento de la violencia y el impacto del crimen organizado, las actividades extractivas y la violencia política contra los pueblos indígenas, incluyendo la seguridad y protección para los defensores y defensoras indígenas y ambientales, teniendo en cuenta el marco del Acuerdo de Escazú y llamando a su firma, ratificación e implementación plena. La bioeconomía, que limita con un cierto capitalismo verde, tiene desde la visión indígena una propuesta alternativa que debe ser tenida en cuenta. Garantizar el apoyo y protección a la economía indígena en la Amazonía. Hemos venido discutiendo la bioeconomía en la Amazonía, pero los pueblos indígenas también tenemos nuestra propuesta de cómo manejar una economía basada en el cuidado y en el respeto de la naturaleza. La sexta mesa, finalmente, donde se trabajó el tema del turismo y cuyas conclusiones fueron presentadas por Rafael Clavijo, dejó en claro que todas aquellas ideas del turismo sostenible e incluso de la bioeconomía no serán factibles sin una conectividad real y virtual de los habitantes amazónicos. Como lo vimos nosotros mismos en Leticia, es difícil generar una agenda sin internet y el excesivo costo de los tiquetes aéreos generará siempre una barrera para el desarrollo de este sector sobre el cual se tienen tantas expectativas. En el segundo reto sobre estrategias para la transición, proponemos habilitación de infraestructura de conectividad, refiriéndonos a la conectividad tanto física
como virtual. En la física, pues tenemos los aeropuertos, pero los altos costos de los tiquetes aéreos desestimulan el turismo, que es una alternativa contra la deforestación. Fomento de la cadena de valor sostenible e inclusiva. Voces, ideas, proyectos, denuncias desde la Amazonía en defensa del pulmón verde de América Latina. Cobertura del reciente encuentro realizado en Leticia, municipio del departamento colombiano de Amazonas, con los debates y discusiones de las comunidades para llevar a la cumbre de presidentes de agosto en Belém do Pará, Brasil, donde se va a discutir el plan de acción regional panamazónico propuesto por Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro. El reporte desde el territorio lo hizo el comunicador comunitario Vladimir Montaña y lo hemos compartido a través de Al Carajo para todo el continente. De norte a sur, de este a oeste. Al Carajo. Un viaje por el continente. De lo que sí me acuerdo bien es de los pájaros del monte. Eso no se me ha olvidado. Me acuerdo de todos, los había lindos y feos como carajo. Al principio me metían mucho susto, pero después me acostumbré a oírlos. Ya yo creía que ellos me cuidaban. El contuto era el más jodedor. Era un pájaro negro negrísimo que decía: tú, te comiste el queso que estaba ahí. Y repetía eso hasta que le contestaba fuera y se iba. Yo lo oía claritico. Había otro al que también le contestaba. Hacía cu y parecía un fantasma. El sijú era uno de los que más me mortificaba. Siempre venía por la noche. Lo más feo del monte era el bicho ese. Tenía las patas blancas y los ojos amarillos. Tronaba algo así como cus. La lechuza cantaba triste, pero era bruja. Buscaba ratones muertos. Esa hacía chua, cuí, y salía volando como una luz. Cuando yo veía una lechuza en mi camino, y sobre todo cuando ella iba y venía por ese lugar, yo no seguía. Porque con eso ella me estaba avisando que había un enemigo cerca, o la muerte misma. La lechuza es sabia y extraña. Me acuerdo que los brujos la respetaban mucho y trabajaban con ella, con la Sunzundamba, que es como ella se llama en África. Probablemente la lechuza se haya ido de Cuba. Yo no la he vuelto a ver. Esos animales cambian de tierra. El mismo gorrión vino de España y ha hecho una cría aquí grandísima. Y el tocoloro, que es medio verdoso él. El tocoloro lleva en el pecho una faja punzó que es igual a la del rey de España. Decían los mayorales que él era el mensajero del rey. Yo lo que sé es que el tocoloro no se podía ni mirar. El negro que matara a uno de sus pájaros estaba matando al rey. Muchos negros vi de yo coger látigo por matar tocoloro y gorriones. A mí me gustaba ese pájaro, porque cantaba como si saltara. La que sí era del cono de su madre era la ciguapa. Silbaba igualito a un hombre. A cualquiera se le enfriaba el alma oyéndola. No quiero ni pensar las veces que me fastidiaron esos bichos. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
con esa lectura de Mavi Sosa que acabamos de compartir, de Memorias de un cimarrón, del cubano Miguel Barnett, nuestra novela latinoamericana elegida de los anaqueles literarios del continente para acompañarnos esta temporada. Es que vamos poniendo punto final, en realidad puntos suspensivos hasta la próxima para este capítulo de Al Carajo. Mavi Sosa también trajo comidas y trajo música, también como siempre. Estuvo Juan Francisco Martínez Pería, nuestro otro compañero, con su columna de historia latinoamericana y tercermundista. Tuvimos noticias desde México, desde Cuba, desde Guatemala, desde Colombia, y volvemos a agradecer y a mencionar en los créditos a Vladimir Montaña, comunicador comunitario, a través del cual compartimos la cobertura del encuentro de las comunidades campesinas en Leticia, capital de la Amazonía colombiana, rumbo a la cumbre de presidentes de agosto, donde se va a discutir un plan de acción regional panamazónico para tratar de defender y proteger esa selva, esa región, ese pulmón del continente. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, completando la formación de esta guerrilla comunicacional latinoamericana. Esto fue Al Carajo, episodio 20 del 2023, temporada número 14. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión en el aire de esta misma radio en la cual nos escuchaste en esta oportunidad, y estamos también en el canal de YouTube y en las redes sociales como Al Carajo Radio. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se